Hola, buenas noches. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Hola, ¿Cómo va? profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, profe, ¿Cómo le ¿cómo va? ¿Qué va? tal? Hola, Carlos, ¿cómo te va? hola, Benjamín, ¿qué tal? Acá andamos. ¿Todo bien? Bien, bien. Acá ahí Poniendo lo los veo a los motores en muchachos. marcha. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas Buenas noches, noches. ¿qué tal? Bien, bien. Vamos a esperar entonces que se terminen de incorporar algunos chicos, o por lo menos la mayoría. Después hay un par de chicos de muchachos, en realidad, que me pidieron que va a ingresar más cerca de las 8. Bueno, empezamos a trabajar entonces con análisis matemático 2. Vamos a aprovechar esta primera clase como para hacer la presentación de la asignatura, los temas previos, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a trabajar. Bueno, el que ven en pantalla, que es Benjamín Thun, o sea, a mí ya me conocen porque estuvimos trabajando conmigo en álgebra y geometría analítica, y análisis matemático la damos junto con Benjamín. ¿Estamos? Sí, sí, ¿Cómo lo ya vamos? me conocen ya del cuatrimestre anterior también. Los Ay, muchachos ¿eso ya será hemos. bueno o será malo eso, Benjamín? No sé. Y no sé, no sabría qué Yo decir, no te pero. conocía. Mucho Ajá, sí, sí, gusto. con Paula, digamos, no la conocía, ella no Perdón cursó que no me la materia pongo nuestra. la cámara, pero no tengo. Se está rota. No hay problema. No tengas problema. No hay problema. ¿Cómo nos vamos a organizar? Conmigo van a tener clase los días miércoles a las 7 de la tarde, con Benjamín van a tener clase los días jueves a las 21 horas. ¿Estamos? O sea, por más que ustedes se han anotado en distintas comisiones, a lo mejor algunos quiso aprovechar un poco la comisión de la siesta de la tarde y otros la de la noche. Si seguimos trabajando en la virtualidad, un poco como que y esto es una cuestión personal y también lo charlamos con Benjamín y con el coordinador de materia, el hecho de estar de alguna forma repitiendo 2 veces un poco lo mismo, desde la presencialidad no pasa nada, porque uno dialoga, charla, pero también es muy agotador para uno estar dando una clase 1 hora y dar lo mismo al poco tiempo. Eso lo tienen que entender, porque uno se pasa prácticamente la hora y media, si bien con ustedes logramos tener un ida y vuelta, ustedes consultan, cuando tienen alguna duda, por ahí protestan, que también está bueno, pero uno no alcanza de alguna forma a visualizar las reacciones, o sea, si fruncen el ceño ante algo que no entienden, o se asienten con la cabeza. Entonces, uno sigue avanzando, 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 y por ahí se transforma en un monólogo, y ya le digo, puede resultar un poco agotador. Así que vamos a aprovechar al máximo las clases que tenemos, las clases virtuales. Digo al máximo, ¿por qué? Porque esta materia trae lo suyo, tiene sus cosas, tiene sus cosas. Obviamente que está vinculado al análisis matemático 1. Entonces, todo lo que estuvimos trabajando, todo lo que estuvieron aprendiendo y estudiando de análisis matemático 1, obviamente nos va a ser útil para interpretar, entender todos los temas que vamos a dar en análisis matemático 2. Pero es una materia que está muy atravesada por la geometría que estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre. ¿Estamos? Porque tenemos que reconocer, nosotros en análisis matemático 1 que trabajamos con funciones de una variable. Teníamos que la función y era función de x, funciones escalares de una variable. El análisis matemático 2 es el estudio de funciones multivariables. Y vamos a ver después y discutir un poquito qué tipo de funciones se nos presentan que son multivariables, y por qué es necesario conocer el comportamiento de las funciones multivariables, cuáles son sus principales propiedades, cómo llevamos el tema del límite a funciones multivariables, cómo llevamos el tema de derivada. Y vamos a ver que, por ejemplo, para decir algo, no quiero anticipar porque si no estoy llenando de información que no tiene demasiado sentido. ¿Estamos? Pero vamos a hablar de límites, de derivada, de continuidad, de cálculo de extremos, de gráficas. Ya no van a ser curvas, las curvas bonitas que veíamos, la parábola, todo, sino que van a ser otro tipo de gráficas, las de unas funciones multivariables.
Después vamos a ver cómo se integran esas funciones multivariables. Y después vamos a pasar a otro tipo de funciones que son las funciones vectoriales. Y también, cómo es el límite, qué significa una función vectorial, qué significa un campo vectorial, que por ahí a lo mejor ustedes lo escucharon nombrar en física y no les termina de cerrar porque todavía no tienen el conocimiento previo de lo que es un campo vectorial. Bueno, lamentablemente para saber lo que es un campo vectorial tenemos que ir transitando primero todos unos conocimientos previos hasta llegar a la idea de campo vectorial. ¿Cómo se integra? Bueno, o sea, es una materia que tiene mucho contenido, pero bueno, no con esto lo queremos asustar ni nada, sí decirle que, bueno, que es una materia que hay que seguirla, hay que tener continuidad, asistencia en estas clases conmigo y con Benjamín, porque en las clases uno explica, por ahí a mí me gustaba cuando ustedes en álgebra y geometría hacían los comentarios como que se pusieron a estudiar y no entendieron nada, y a partir después de ahí, de una explicación adicional que uno le pudo dar, medio como que pudieron desenroscar las cosas que tenían pendientes. Vamos a presentar un poquito la materia, como para presentar un poco el contrato que vamos a hacer con ustedes. Esto lo tenemos en el campus. Lo vamos a hacer rapidito. Bueno, como para que quede registro, los profesores van a ser Carlos Valkyr y Benjamín Tur, y ustedes van a ver que está siempre... Uy, perdón. Tenemos este tipo de gráficos y no sabemos bien por qué. O sea, ¿qué significa todos esos gráficos que acompañan a las diapositivas? Bueno, ya lo vamos a ver. Hoy termina la clase y se van a dar cuenta de un montón de cosas. Bueno, un ingeniero, en este caso ustedes, ingeniero de computación, tienen que tener una base matemática importante, poderosa. ¿Para qué? Y porque van a tener que permanentemente estar desafiando cuestiones nuevas. Esas cuestiones nuevas de innovación, de desarrollo, de mejoramiento, por lo general está de alguna manera guiados por procesos, por algoritmos, en los cuales la matemática va a estar siempre presente. O sea, uno utiliza la matemática como una herramienta que nos permite a nosotros, como se decía antes, la matemática te permite pensar. Bueno, más o menos. La matemática lo que te hace es, te disciplina el razonamiento. Te hace distinguir lo que tenés que privilegiar y lo que no. Eso es un poco el objetivo, o sea, saber distinguir cuáles son las prioridades, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los procesos, cuáles son los desarrollos, cuáles son los procedimientos. ¿Está? Y bueno, básicamente, dentro de las ramas de matemática, en el análisis matemático, y fundamentalmente en el análisis matemático 2, seguimos trabajando con funciones, básicamente, pero vamos a ver funciones, ya les digo, multivariables, o sea, donde la variable independiente va a depender de varias variables, perdón, la variable dependiente va a depender de varias variables independientes. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. La plataforma que vamos a trabajar es virtual, hasta que no tengamos novedades, por ahora no las tenemos. Nos dijeron, bueno, se empieza de manera virtual, ahí tenemos los horarios. La bibliografía es el cálculo multivariable de James Stewart, o sea, como bibliografía fundamental. Medio como que los apuntes están extraídos de este libro, de James Stewart. O sea que, obviamente es un libro que está en la biblioteca de la UNRAF. No es un libro caro en caso que se lo quieran comprar, porque por ahí es bueno también ir formando una pequeña biblioteca. Siempre digo lo mismo, qué sé yo. Pero bueno, es un libro dentro de todo bastante amigable en todo sentido. Cálculo multivariable de James Stewart. ¿Cuáles son los objetivos de la materia? Identificar, definir, graficar, interpretar problemas referidos a funciones de más de una variable, trabajar en el plano y en el espacio. O sea, básicamente vamos a trabajar en el espacio, cosa que al principio nos va a costar un poquito, después cuando agarremos cierta cancha, van a ver que es complicado, tiene su complejidad, pero bueno, con confianza y con estudios lo vamos a lograr. Nosotros pretendemos que ustedes después apliquen estos conocimientos frente a diversos problemas reales,
y que ustedes valoren la potencialidad del concepto del cálculo en la modelización de situaciones propias de la matemática, de otras ciencias y de índole práctica vinculados con el cambio y la optimización. Bueno, las condiciones de regularidad son parecidas a lo que veníamos trabajando en álgebra y geometría, y seguramente ustedes en análisis matemático 1. O sea, una asistencia a clases virtuales de un 75%, tanto en las mías como en las de Benjamín. Presentación y aprobación de trabajos prácticos. Estos van a ser los cuestionarios que hacíamos, cuestionarios cada 15 días o cada 3 semanas. Medio cuando englobamos una serie de contenidos, ahí hacemos ese tipo de cuestionarios. Y la aprobación de 2 parciales que se aprueban con un mínimo de 60%. En el caso de que no se logre ese 6, está la instancia de recuperación, o sea, todas situaciones que ustedes ya conocen. Si en ambos parciales la nota es mayor que 7 y asisten a todas las clases virtuales, entonces en ese caso obtienen la promoción de la materia. Acá hay algo que quedó de un apunte que está mal, y dice, esta promoción tiene vigencia de 1 año, eso bórrenlo, no tiene nada que ver. Cuando uno prepara, así que va copiando y pegando, se arrastra algunas cuestiones que están mal. Para aprobar el examen final, tienen que rendir un examen teórico práctico, tienen que sacar 6, y el alumno que queda libre lo puede rendir libre, pero tiene que rendir el mismo examen de los regulares, y después, de alguna forma, nosotros tenemos que acreditar que los conocimientos se tienen, así que seguramente se le hace un coloquio, un examen oral, eso en el caso de que el examen es libre. Y bueno, la posibilidad de la promoción. Los contenidos básicos que vamos a trabajar, de los cuales vamos a arrancar hoy, es cálculo diferencial en funciones de 2 variables, o de 3 variables, o variables múltiples, que este tema lo vamos a dar en forma conjunta con Benjamín. La unidad 1, yo voy a dar los miércoles la parte teórica, o teórico-práctica, y con Benjamín los días jueves, van a ver un poco la parte resolutiva de todo lo que estuvimos trabajando, con los trabajos prácticos, con ejercicios, aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero, después nos vamos a organizar así. A partir del tema 2 y el tema 3, el tema 2 lo va a desarrollar íntegramente Benjamín los días jueves. ¿Sí? Y en forma paralela, yo voy a estar trabajando con funciones vectoriales y campos vectoriales, y lo voy a desarrollar los días miércoles. ¿Está claro, gente? El tema 1 lo vamos a trabajar en forma conjunta, ahí van a tener el primer parcial, y después Benjamín va a trabajar los jueves con integrales múltiples, dobles, triples, cambio de coordenada, y conmigo van a trabajar en forma paralela, lo que es funciones vectoriales los días miércoles. Cuando terminamos estos 2 temas, ahí viene el segundo parcial. Bueno, esto como para que ustedes más o menos conozcan cuáles son los temas que vamos a trabajar. Funciones multivariables, bueno, límite, derivada, interpretación geométrica, derivada direccional, derivada de la función compuesta. Bueno, información. Después arrancamos el tema de integrales dobles, y uno ya va visualizando que cuando estamos trabajando con integrales dobles, integrales triples, lo que antes era un área que teníamos que calcular, ahora eso se transforma en un volumen en el espacio que vamos a tener que saber graficar, definir cuáles son los extremos de integración, calcular ese volumen, integrar en 2 y 3 variables, y también un poco con el tema de los campos vectoriales. Ahí un poco también el gráfico da la idea como que hay una especie de fluido, algo que se mueve en el espacio. Bueno, eso es un campo vectorial, una idea muy intuitiva. A ese campo vectorial lo vamos a derivar, lo vamos a integrar, vamos a ver para qué. Lo vamos a hacer circular a lo largo de una curva, lo vamos a hacer atravesar por una superficie, y por eso vamos a tener integrales de línea, integrales de superficie. ¿Estamos? Nada que no van a saber, nada que les va a costar demasiado. El último tema es este tema de integrales de superficie, que acá siempre llegamos recontrajugados, o por lo menos el año pasado llegamos recontrajugados con el tiempo.
La idea mía es que si los llegamos a dar, los llegamos a dar, y si no, no vamos a sacrificar temas anteriores para dar más temas. Esa es un poco la idea. Si podemos, lo damos mejor, y bueno, en la clase 1 uno siempre trata de ponerse la vara muy alta, ¿no es cierto? Decir, bueno, sí, vamos a llegar, vamos a ver cómo llegamos. Para agendar el tema de los parciales, tienen el primer parcial el miércoles 22 de septiembre con la unidad 1, el segundo parcial el miércoles 10 de noviembre, la unidad 2, 3 y ocasionalmente la 4, y el recuperatorio el miércoles 17 de noviembre. Y ahí ya estamos todos contentos porque regularizamos o promocionamos, aprendimos un montón, así que bueno, esa es un poquito la presentación de la clase. ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos resta hacer? Y empezar Falta la un poco- fecha del asado, perdón. Sí, bueno, si lo permiten, yo llevo el pan, yo llevo el pan para todos. Yo lo autorizo, Bueno. profesor. Yo lo autorizo. Está. Bueno, así que ahora vamos a empezar a trabajar con análisis matemático 2. Vamos a ir haciendo una introducción, pero primero vamos a ir haciendo algunos ejercicios de precalentamiento. ¿Estamos? O sea, lo que vamos a ver ahora es algo que mañana van a desarrollar más con Benjamín. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar con algún ejercicio de precalentamiento para ir reconociendo algunas cosas. Esto, ya le digo, no sería la unidad 1, sino sería localizar un poco, a ver, repasemos un poco qué sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es más que nada identificar zonas en el plano, y ustedes después se van a dar cuenta por qué. Vamos a identificar regiones en el plano. Identificar regiones en el plano. Cuando hablamos del plano, ¿de qué plano hablamos? Y hablamos del plano coordenado X e Y, ¿no es cierto? Hablamos del plano coordenado X e Y. Apagala. Apagalo, se va a quemar todo eso. Bueno, entonces acá en el plano X e Y, bueno, todo el mundo sabe que acá tenemos distintos puntos. ¿Estamos? Todo el plano en 2 dimensiones, decimos que es el plano en R2. Estamos trabajando en un plano en 2 dimensiones. ¿Está? Lo simbolizamos de esta forma. Entonces, bueno, queremos conocer un conjunto A, lo vamos a expresar por extensión, o sea, vamos a describir que son los puntos X e Y pertenecientes a R2. O sea, esto forma parte un poco de la forma en que escribimos. Tal que qué. Y tal que esos puntos verifiquen lo siguiente. X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que 9. ¿Estamos? Entonces, bueno, a ver, ¿cuál sería la zona del plano? ¿Cuáles son los puntos que verifican X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 9? Bueno, nos empezamos a acordar de ciertas cosas. ¿De qué nos acordamos, por ejemplo? De la circunferencia. Claro, si acá no tendríamos el signo ese de desigual y tendríamos un signo igual, esto es conocido para nosotros. ¿Estamos? ¿Eso qué era? Una circunferencia con centro en el 0, 0 y radio 3. Los puntos que están sobre la circunferencia, son los que verifican la igualdad. ¿No es cierto? Los puntos que están sobre la circunferencia son los que verifican la igualdad. Bueno, me va a quedar media. Los puntos que están sobre la circunferencia verifican la igualdad. Pero yo quiero los puntos que hacen que los valores de x al cuadrado más los valores de sean menores que 9. Entonces, si estos puntos sobre la circunferencia son los que verifican la igualdad, los puntos que están adentro de la circunferencia son los que verifican la desigualdad.
¿Mm? Por ejemplo, si x es 0, 0, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿es menor que 9? Sí. Bueno, por lo tanto el centro verifica esa inecuación. Entonces, ¿cuál es la zona del plano con la que estamos trabajando? Y es todos los puntos interiores a la circunferencia, o sea que en ese caso sería un círculo de radio 3. ¿Está claro? ¿Mm? Entonces, identificamos esa zona del plano. ¿Qué pasa si, por ejemplo... Profe, sería el círculo de radio 3 menos la circunferencia. No, porque es menor o igual, Paula, fíjate. Pero por eso la circunferencia no entraría. Sí, porque es Ah, menor menor igual, sí, o está al igual. igual. ¿Está? Está al igual. Si vos Claro, hubieses sí. tenido x cuadrado más y cuadrado menor que Menor, 9, ahí sí. entonces ahí sí, ¿y cómo lo indicás eso? Y a la circunferencia la tenés que sacar. Entonces le hacemos un punteado ahí a la circunferencia, como para estar indicando de que la circunferencia no corresponde en ese caso. Pero no es este el caso porque habíamos dicho que era menor o igual, o sea que la circunferencia entra. ¿Ok? Comprendo. Sí. Bueno, entonces esta primera parte, bueno, es un poco interpretar un poco esta forma de expresar. X e Y pertenecen a R2, tal que, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, vamos a seguir trabajando. Y cuando vos, Pablo, dijiste una circunferencia, medio te sorprendiste, y no, porque nos va a aparecer mucho en muchas situaciones la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado lo vamos a hacer que sea mayor que 4. Y vamos a proponer que Y menos el valor absoluto de X sea positivo. O sea, ¿cuál es ese lugar geométrico, ese espacio geométrico en el plano, que verifican estas dos situaciones en forma simultánea? ¿Por qué? Porque tenemos este símbolo I. Entonces, por un lado tenemos que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor que 4. Y eso ya sabemos que es una circunferencia de centro en 0, 0 y radio 2. Pero como x cuadrado más y cuadrado es mayor que 4, entonces son los puntos que están afuera de la circunferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, de todos los puntos, ahora lo voy a hacer a mano, no la circunferencia, espero que más o menos me salga. Opa, va. Ahí tenemos la circunferencia. Entonces me interesan los puntos que sean mayor que 4. Bueno, ¿cómo razonamos? Los puntos que están sobre la circunferencia verifican la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que todo el espacio que está fuera de la circunferencia es el que me está interesando en este momento. La circunferencia no, porque la circunferencia es igual. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Pero sí. ¿qué más me pide? ¿Qué más tiene que pasar? Los y tienen menos, en valor absoluto de x tiene que ser mayor que 0. ¿Y eso cómo lo podemos razonar eso? Y acá tenemos y x, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos acordamos un poco de análisis matemático 1, que qué pasa si tenemos que y es igual a valor absoluto de x. Ahí tenemos la función valor absoluto, ¿verdad? ¿Cómo era la gráfica de la función valor absoluto? Tenía un punto anguloso en 0, 0. Exactamente, era una B corta, y tenía un punto anguloso en 0, 0. ¿Está claro? Los puntos que están sobre esa recta verifican la igualdad. Los puntos que están sobre la recta verifican la igualdad. Arriba tenemos los y que son mayores, abajo tenemos los y que son menores. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí en esta ecuación? En esta inecuación, mejor dicho. Que y tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, graficamos la función valor absoluto en el mismo gráfico. Esto me va a quedar un poco desprolijo después, pero bueno, graficamos la función valor absoluto. Y como y tiene que ser mayor que el valor absoluto, entonces vamos a tener que en este caso rayar todo lo que está por encima de la recta. Todo lo que está por encima de la recta. De la gráfica valor absoluto, perdón. ¿Está?
Ahora, ¿Incluidos los que están dentro de la circunferencia? claro, por ahora sí. Por Ok. ahora sí, porque vos estás graficando solamente que I sea mayor al valor absoluto. Vos estás graficando esto. Ahora sí viene el análisis que vos decís. ¿En qué lugar se cumplen las dos inecuaciones en forma simultánea? O sea, ¿dónde está el lugar donde tenemos los x cuadrado más y cuadrado mayor que 4 y la segunda? Y tiene que estar claro, Por fuera de la circunferencia, claro, arriba de la exactamente. función valor absoluto. Entonces, vamos a tener que graficar por afuera de la circunferencia. Entonces, todo esto que me queda graficado acá, sin incluir la circunferencia, es el espacio geométrico que me determina ese conjunto a través de esas ecuaciones que yo después las transformé en funciones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, si uno quisiera pasar más o menos en limpio, sería, bueno, tengo una circunferencia ahí, tengo el valor absoluto, ¿estamos? Sería todo este espacio. Bueno. Eso es un poco, ya le digo, como para entrar en calor, ¿no es cierto? Como para reconocer algunas ecuaciones que nos resultan conocidas, algunas funciones. ¿Está entendido, ¿no es cierto? Esto de identificar Sí, sí. espacios geométricos. Sí, profe. Sí, Y sí. ahora vamos a ver para qué Sí, perfecto. necesitamos, ¿para qué necesitamos todo esto. Y bueno, ya nos metemos a trabajar entonces con funciones multivariables. ¿Estoy grabando? Sí. Sí, profe. Bueno, recuerden que siempre, por si alguno no puede o quiere repetir un poco, volver a ver algún temita, qué sé yo, le subimos las clases. Bueno. Una cuestión con respecto a los apuntes. Voy al aula. Ustedes tienen unos apuntes de teoría, que los tenemos acá en funciones multivariables, que básicamente nos vamos a guiar un poquito por esos apuntes, pero no vamos a ir leyendo el apunte, porque si no nos va a resultar demasiado aburrido todo lo que hacemos. Yo lo voy a tener ahí como una especie de guía, pero fundamentalmente las clases las vamos a ver en la pantalla, en el diálogo, así que ustedes tomen nota de todo lo que estamos diciendo, porque no nos vamos a guiar exclusivamente con el apunte. Tenemos un apunte que preparamos como recopilación de varios apuntes, que es el primero que está acá, funciones escalares multivariables, que le pusimos el escudito de la UNRAF y qué sé yo, en realidad son una recopilación de textos, algo que pusimos nosotros. Pero, y después hay un apunte que de funciones escalares, que esto sí está bajado completamente de internet, de la Universidad Nacional de La Plata, que me pareció, lo estuvimos viendo con Benjamín y nos pareció bueno el apunte este. Dice básicamente lo mismo, pero tiene muchas referencias al GeoGebra, que por ahí nos permiten a nosotros cliquear y estar trabajando directamente con el GeoGebra, y ahí vemos una serie de situaciones. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Entonces Sí, vamos a sí. ver Sí. distintas gráficas. ¿Qué pasa si nos movemos de un lado para el otro? ¿Qué pasa si cambiamos la función? Así que nos vamos a ir manejando con los dos apuntes y también con lo que estamos trabajando desde la pantalla. ¿Ok? Bien. Entonces, arrancamos con la unidad 1. Funciones multivariables. Unidad 1. Funciones multivariables. Multivariables. Uf. Wow. A ver, supongamos que nos hacen la siguiente pregunta. El precio del transporte, el precio de un boleto,
el precio del boleto. ¿Es siempre el mismo? No. No, No, va varía. En variando. Argentina no, No, en nada, Argentina es no. igual. Claro, claro. Pero aparte en Argentina no. En, Un lado es por la distancia. en Alemania Claro, ahí está. tampoco. Estamos, o sea, ¿es función de qué el precio, vamos a ponerle? ¿Es función de qué? De la Inflación. distancia. De la distancia. Es función de la distancia, o sea, cuanto más recorremos, más tenemos que pagar. ¿De qué más? ¿Por qué vos dijiste, Paula, que en Argentina no? De la inflación, Sí, o sea, del precio del combustible, del podríamos decir. combustible, claro. Si el combustible aumenta, impacta directamente sobre el precio del transporte. Ujú. ¿De qué más? Y, por De la ejemplo, cantidad, de la la cantidad de comodidad. personas, la cantidad de personas que trabajan. bueno, o sea, Dependiendo. del Si hay precio un chofer, 2 choferes. el El precio tipo del de jornal, servicio que vos tenés también. de los servicios. De los Por ahí uno impuestos. puede decir del precio de ¿Del los móvil? del precio de los neumáticos. ¿Estamos? Si hay una Del- crisis de los neumáticos, seguramente van a impactar en el precio. Bueno, uno puede decir hasta incluso... Del móvil digo por el consumo que La tiene. empresa. Sí, ahí sería la distancia. Bueno, o sea, uno podría discutir un montón de cosas, hasta incluso podría decir, qué sé yo, del precio de los peajes. Si aumentan los peajes, seguramente me aumentan. Conclusión. Si uno a la distancia le pone una variable X, al combustible una variable Y, al precio del chofer Z, al servicio, los servicios W, aunque esto por ahí es difícil de cuantificar, a los neumáticos T y al peaje S, tenemos que el precio del boleto es una función de cuántas variables. Y nosotros pudimos distinguir o podemos discutir que hay 6 variables que pueden intervenir en el precio de un peaje. ¿Está claro? En el precio de un pasaje. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y acá tenemos una función que no depende de una única variable, sino que depende de varias variables. Y acá tenemos una función multivariable. Multivariable. ¿Estamos? El precio que sale del boleto es un número. Es un número. Por eso decimos que la función es escalar. Porque el resultado de esa función es un número. ¿Está claro? Ahora, la variable no es un escalar como teníamos en el análisis matemático 1, sino que la variable tiene forma de ¿qué? ¿Tiene forma de qué? ¿Qué era eso, chicos? De vector. X y Z, o sea, en este caso es un vector de 6, pero no interpretemos un vector como la flechita, sino más que nada como si fuese el vector fila, como si fuese una matriz. ¿Estamos? La variable es un vector. Entonces, lo primero que vamos a empezar a trabajar en la unidad 1 es con ¿qué tipo de funciones son? Funciones escalares. ¿Por qué? Porque el resultado de la función es un número. Funciones escalares. ¿De qué tipo de variable? Vectorial. De variable vectorial. ¿Estamos? Si uno hace una representación muy básica de esto, con la maquinita de las funciones, a la maquinita de las funciones tiene que entrar un vector, X y Z, por ejemplo, si trabajamos con 3 componentes. ¿Está? Dentro de la máquina tenemos un mecanismo que me devuelve un número. ¿Estamos? Un número T. Este número T va a ser función de la terna que ingrese en este caso. ¿Estamos? Entonces, como sale un número, la función es escalar. Como lo que ingresan es un vector, pero no un vector, vuelvo a repetir, como flechita, sino como forma de estar expresando una variable que tiene varias componentes. Entonces, la función es escalar, pero la variable es vectorial.
¿Está claro? Sí, sí. Por Sí, lo profe. general, vamos a trabajar con funciones de dos variables. ¿Mm? O sea, vamos a estudiar todo lo que es límite, derivada, continuidad, extremos, etc., para funciones de dos variables. Y luego vamos a extender todas esas propiedades para funciones multivariables en general. ¿Estamos? Pero siempre arrancamos estudiando cómo se comporta una función de dos variables. Y después extrapolamos los resultados a otro número, a otra cantidad de variables. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles van a ser las variables independientes? Las variables independientes las vamos a llamar en principio X e Y. La variable dependiente, la vamos a llamar Z. Pero Z, ¿quién es? Y es una función de X y de Y. Por ejemplo, Z, que es una f de xy, es igual, por ejemplo, x cuadrado más x sobre y más 2y sobre x. No la vamos a hacer tan complicada de entrada. Ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo voy a necesitar ahora una dupla. Estamos, por ejemplo, para xy igual 1, 2, vamos a obtener un valor de z, que es la función evaluada en 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que reemplazar 1, a x lo reemplazo por 1, y a z lo reemplazo por 2. Esto me da como resultado 1 más 1 medio, que es 3 medios. ¿Estamos? Pero yo necesito una dupla. ¿Está? ¿Cualquier dupla puede ingresar? La variable y tiene que ser distinto de 0. Claro. ¿Cualquier dupla puede ingresar? Y no, ¿saben? ¿Ingresar? Muy bien, la respuesta es no. Y tiene que Dependiendo de ser la distinto. función sería. ¿Cómo? Dependiendo de la función, por ejemplo, en este caso debería ser distinta de 0, la i. En este caso, estamos trabajando con esta función, ¿cierto? Para esta función, y no puede ser 0. ¿Estamos? Entonces ya estamos viendo de que el 3,0 no puede ingresar, el 4,0 no puede ingresar, el 5,0 no puede ingresar, pero cualquier otro número sí. Entonces ya eso nos condiciona un poquito, o mejor dicho, nos lleva un poquito a estar hablando del dominio de la función. ¿Qué es el dominio de una función de dos variables? Y son todos los pares ordenados x e y pertenecientes a R2, donde la función tiene sentido. Donde la función tiene sentido. ¿Estamos? En este caso, y por ahí me estoy apurando un poquito, pero en este caso donde la función era x cuadrado más x sobre y. Ustedes me dijeron que y tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Y todo el plano, porque el plano es R2, ¿sí? Pero ¿a quién tenemos que sacar? Y a los puntos que verifican y igual a 0. Y esos puntos están sobre el eje X. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los puntos menos los que están ubicados sobre el eje X. Y ahí estaríamos representando el dominio, que ahora el dominio es una región del plano. Por eso es muy importante lo que estuvimos trabajando antes, el hecho de reconocer zonas del plano. ¿Por qué? Y porque el dominio ahora van a ser secciones del plano. Esperen que quiero dibujar algo acá. ¿Estamos? El dominio va a ser todo el plano, obviamente uno grafica una parte, menos el eje Y. ¿Está?
¿Está entendido? Sí, sí. Sí, sí. Este es el dominio. ¿Cuál es la imagen? Bueno, la imagen serían los valores de z, que están involucrados en la función. Lo mismo que ustedes estuvieran trabajando. Profe, ¿cómo dijo? Sí. ¿El dominio va a ser todo el plano excepto? El eje Y, el Ah, eje X, ok. perdón, el eje X. Ah, el eje, me parecía. Me el parecía. eje X. Está. Porque en el eje X tenés los puntos de igual a 0. Entonces vos tenés que sacar todos los puntos del eje X y ese va a ser el dominio de la función. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la gráfica de una función de dos variables? ¿Dónde la vamos a tener que hacer? Y el año pasado, o mejor dicho, en el cuatrimestre pasado, teníamos X e Y, teníamos que los valores de Y eran función de X, o sea que teníamos la gráfica que era una curva, pero en este caso, al tener tres variables, entonces vamos a necesitar tres ejes. Y vamos a tener que hacer una representación en el plano de una situación que en realidad está en el espacio. Entonces por ahí nos va a poder costar un poco. Nosotros ya estuvimos trabajando con planos en álgebra. ¿Sí? Entonces vamos a tener que recurrir al espacio 3D para graficar estas funciones. Al espacio 3D. Ponemos el eje que está sobre la hoja, sobre la pantalla, le ponemos el eje Y, que es el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas lo ponemos saliente, como que sale y nos pincha a nosotros. Y el eje Z, que es el eje de las alturas. Eje de las alturas. Profe, ¿el eje X tiene que tener un ángulo en particular o es a ojímetro nomás? No, esto si vos harías un dibujo axonométrico, esto está regulado. Pero no, vos lo haces a ojo nada más. ¿Estamos? Perfecto. Lo haces a ojo. Saliente, que se note que sale. Pero no necesariamente tiene que tener un eje. Son 135 grados, una cosa así, pero no te hagas problema por eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y yo tengo que Z es función de X y de Y. Entonces, por ejemplo, podría ser una tabla de valores, pero acá tengo que poner el par ordenado. Por ejemplo, bueno, para un par ordenado genérico cualquiera, yo obtengo el correspondiente valor de Z. Entonces, supongamos que este sea el valor de X. Supongamos que este sea el valor de Y. Obtenemos el punto en el plano. Fíjense que yo esta tramita acá la hago paralela al eje X. Esta tramita para ubicar el punto lo hago paralela al eje Y. Y a partir de este punto graficamos el valor de Z, que lo vamos a tener en altura. Este valor de Z, Z0, es la función evaluada en X0 y 0. Y así con cada uno de los puntos. Tomamos un valor X1, tomamos un valor Y1. Para este punto en particular, vamos a tener otro valor. Entonces, todos esos puntos en el espacio, después los unimos y me forman ¿qué cosa? Un sólido, profe. No. Un plano. Un plano es un caso particular. Un plano sería un caso particular. Me forman una superficie. Una superficie. Una superficie en el espacio me forma. ¿Estamos? Como si fuese un casco, una sábana. ¿Estamos? Una superficie. Esta va a ser la gráfica de la función. La superficie en el espacio. ¿Qué tenemos acá? Y acá vamos a tener el dominio de esta función sobre el eje X. Perdón, en el plano XY. Acá tenemos el dominio de esta función. Una región del plano XY. Puede ser que ese dominio sea todo el plano XY, que nosotros cuando graficamos el dominio, lo graficamos en el plano,
lo vamos a graficar en el plano. ¿Estamos? Pero después, cuando graficamos la por ejemplo, en este caso el dominio sería este, pero después cuando graficamos la superficie, tenemos que ir al espacio 3D y en esta porción, en este plano coordenado, lo vamos a llamar dibujo el dominio y la superficie en altura. ¿Está claro, chicos? Entonces, la gráfica de una Z igual a f de xy, ¿qué es la gráfica de Z? Es una superficie en el plano. En el espacio, perdón. Superficie en el espacio. Esa es la gráfica de una función en el espacio. En este caso es como si fuese un casquete, ¿no es cierto? Pero ustedes imagínense como una sábana, una sábana desplegada. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Bueno, algunas cuestiones que tenemos que saber. Este plano que está acá, en el piso, este lo vamos a llamar el plano coordenado. Estos son los planos coordenados. Este es el plano coordenado XY, el piso. ¿Está? El que tenemos sobre la pantalla es el plano coordenado YZ, y este vendría a ser el plano coordenado XY. ¿Estamos? Fíjense que nosotros ahí estamos graficando una porción del espacio. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ahora esos tres ejes coordenados, el X, el Y y el Z, en este caso son los tres positivos, X positivo, Y positivo, Z positivo. ¿Estamos? Creo que esto lo hablamos en álgebra. El primer octante. Claro, ese es el primer octante. ¿Estamos? Entonces, recordamos que, ahora, siempre hay que graficar en el primer octante, y no, no, por ahí vamos a tener que, la superficie está en otros octantes, lo que pasa es que uno por comodidad, por lo general, grafica en el primero. ¿Estamos? Pero, los tres ejes cartesianos nos dividen el espacio en 8 octantes. En 8 octantes. El octante donde X es positivo, Y es positivo, Z positivo, ese es el primer octante. Ese es el primer octante. Y después, para identificar el número de los octantes, utilizamos la regla de la mano derecha. Eso, aunque no lo crean, es un pulgar, y esta es una mano que gira. ¿Está? Entonces, ese pulgar está simbolizando de alguna forma el eje Z. ¿Lo ven, no es cierto? Error de profesión, profe, tendría que haber sido dibujante. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando yo voy rotando y voy rotando en sentido antihorario sería, voy generando el segundo octante, el tercer octante, y después doy vuelta, pongo el pulgar para abajo, acá seguramente le voy a errar, doy vuelta a la mano derecha, esta es la mano derecha, doy vuelta a la mano derecha, me va a quedar el pulgar para abajo, ya medio como que no voy a ver los dedos, sino que voy a ver la palma. Por ahí me salió peor, y ahí doy vuelta para el otro lado y tenemos el quinto, el sexto y el séptimo y el octavo. ¿Estamos? No sé cómo se enumeran los octantes, no pasa nada. Lo importante es que cuando uno habla de primer octante, que es el más importante que se nos presenta por lo general, sabemos que en el primer octante X positivo, Y positivo, Z positivo. ¿Está? ¿Cómo andamos hasta ahora? Bien, Bien, profe. bien. Bien, profe. Bueno. Supongamos entonces que tenemos una función de dos variables. Una función de dos variables. Y la función es raíz cuadrada de y menos x cuadrado menos 2. ¿Está?
Ese ejemplo está en el apunte, profe. Puede ser que sea parecido, sí, más o menos, más o menos. Es parecido. Pregunto, ¿la puedo evaluar en, por ejemplo, en 0, 0? No, Sí. No se puede. No. Ah, No. no, porque me da No, menos no. 2. Le va a dar Perdón. menos Queda 2. 0, menos 0, menos 2, me queda la raíz cuadrada de menos 2. En el La raíz campo real cuadrada. no se puede, digamos. ¿Cómo? En el campo de los reales no se puede. Claro, claro, pero todas estas funciones son reales. ¿Estamos? Ok. Si nos metemos en el campo de los complejos, ahí sí que desbarrancamos. O sea que, pero yo no puedo estar diciendo, a ver, ¿para qué par ordenado sí, para qué par ordenado no? ¿Estamos? Entonces me doy cuenta de que, en principio, no todos los números forman parte del dominio. ¿Qué tiene que pasar para que esta función yo la pueda aplicar? O sea, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué tiene que suceder? mayor o igual a 0. ¿Qué cosa tiene que ser mayor o igual a 0? El Lo que está resultado. dentro de la raíz. Exacto. Claro. Entonces, ¿cuál es el dominio? Radicando. Claro, el radicando. Y son todos los pares ordenados X e Y pertenecientes a R2. ¿Estamos? Tal que ¿qué? Tal que lo que está dentro de la raíz, o sea, el radicando, es mayor o igual que 0. Este vendría a ser el dominio. Y también está bueno que visualicemos cuál es el dominio. La representación gráfica, o sea, ¿dónde están los puntos en el plano? Entonces me voy al plano. No estoy graficando la superficie, estoy graficando el dominio. ¿Estamos? ¿Cómo graficamos la región del plano que verifica que y menos x cuadrado menos 2 tiene que ser mayor que 0? Bueno, como está y está x, están en forma independiente, lo que tratamos de buscar es algo parecido, es algo que sabemos. Y tiene que ser mayor o igual que x más 2. ¿Sí? ¿Sabemos graficar y igual a x más 2? Sí, porque es una parábola que está subida en 2 unidades. Es una parábola que es la parábola matriz, ¿no es cierto? La parábola que no tuvo transformaciones en su forma, pero que está levantada en 2 unidades. Los puntos que están sobre la parábola verifican la igualdad. Queremos los y que están por encima de la parábola. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Y todos los puntos que están sobre la parábola, incluso los de la parábola. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada puede ser 0. Entonces, la región del plano donde yo puedo aplicar esta función vendría a ser esta que está dibujada acá. La parábola y todos los puntos que están por encima de la parábola. Ese es el dominio de la función. Vamos, fuera de ese dominio, fuera de ese recinto que marcamos recién, no puedo aplicar, no tiene sentido la función. ¿Está? ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. voy a ser un poco pesado con esto, pero no importa. ¿Qué pasa si tenemos ahora esta función? En realidad vamos a poner así. Al principio vamos a poner así. Z, que es función de x y de y, es la raíz cuadrada de x por y. ¿Estamos? Bueno, y también tenemos que sistematizar cómo hacemos para encontrar el dominio de esta función. Porque, por ejemplo, si x vale 4 e y vale menos 1, me queda la raíz cuadrada de menos 4 que no existe. O sea que para ese par ordenado, menos 4, 1 no forma parte del dominio. ¿Está? Entonces el dominio serían todos los reales positivos, profe. Todos los reales positivos. No, pero pasa, si ¿no? también son 2 negativos, forman positivo. Ah, Sí, claro, si son los dos negativos, también. ¿Estamos? Entonces, el dominio, es lo que dicen ustedes, son los pares ordenados pertenecientes a R2, tales que ¿qué?
tales que X por Y sea positivo. El producto sea positivo. Y bueno, y en entre líneas, ¿qué sabemos? Que cuando un producto es positivo, y cuando X es positivo, Y tiene que ser positivo, pero también cuando X es negativo, e Y es negativo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería el dominio de una función? Si lo tendríamos que decir así en forma verbal, ¿cómo lo decimos? A ver, ¿dónde están los X positivos? Los X positivos están en acá. En toda esta región del plano tenemos los X positivos. ¿Sí? Pero el Y tiene que ser positivo. En toda esta región del plano, los Y tienen que ser positivos. Entonces, esta primera situación, Sería en el primer y tercer cuadrante. exactamente, esta primera condición se verifica en el primer cuadrante. Ahí. ¿Estamos? La segunda situación, que sean los dos negativos, lo voy a hacer aparte, porque si no voy a hacer un lío bárbaro. Esto acá estaría bueno que ustedes también, cuando hagan este estudio de dominio, hagan varias gráficas. X tiene que ser negativo, es toda esta región del plano. ¿Sí? E Y tiene que ser negativo, es toda esta región del plano lo que está por debajo del eje X. ¿Sí? ¿Dónde están los puntos que ambos son negativos? Y en el tercer cuadrante, acá. ¿Estamos? Conclusión. ¿Cuál es el dominio de la función? Es lo que dijeron recién. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Y El primer y el tercer cuadrante. Primer y tercer cuadrante. primer y tercer cuadrante. ¿Incluimos los ejes? Sí, en este caso sí. Incluimos los ejes, porque la raíz cuadrada puede ser negativa. Puede ser cero, perdón. ¿Estamos? Si la función hubiese sido, en vez de esa que tenemos, 1 sobre X por Y, la situación hubiese sido similar, nada más que tenemos que sacar los ejes en ese caso. ¿Estamos? Bueno, todo esto lo van a trabajar con Benjamín, con otros ejercicios que tenemos en la práctica. El hecho de que por eso era necesario ir a la primera parte que estuvimos trabajando y hacer esta previa, digamos, de reconocer espacios en R2. Espacios que están regulados por una función, por una ecuación. Por eso era necesario. Bien. Vamos a reconocer algunas superficies en R2. Gráfica de algunas superficies en R2. No es fácil dibujar superficies. No es fácil. Pero bueno, hay algunas que las tenemos que reconocer. Primero, supongamos que tenemos la función x cuadrado más y cuadrado. Estamos como para arrancar con algunas funciones que por ahí nos pueden resultar hacer. Ahora ya tenemos que graficar la función. Si nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería el dominio? Y acá no hay ninguna restricción. Cualquier número que yo coloque puede estar elevado al cuadrado, o sea que el dominio serían, ya no decimos más los reales, sino que todo R2. Los reales, pero en 2 dimensiones. Ahí tendríamos el dominio. Un primer intento es realizar la gráfica a partir de las trazas. ¿Qué son las trazas? Son la intersección con los planos coordenados.
la intersección con los planos coordenados. ¿Cuáles eran los planos coordenados? El IZ y el XZ. ¿Mm? El XY no, porque en el XY tenemos el dominio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es la intersección en este plano y después en este plano, y eso nos va a dar una idea de cómo es la gráfica de la función. ¿Mm? Entonces vamos a ver primero, intersección con el IZ. O sea, ¿cómo sería la intersección de esta superficie con este plano, que obviamente va a ser una curva? ¿Qué pasa en el plano IZ, chicos? ¿Cuánto vale X en el plano IZ? 0. X vale 0. Entonces, ¿cómo me queda la función? La función me queda z igual, X vale 0, o sea, z igual a y cuadrado. ¿Qué es z igual a y cuadrado? Y es una parábola. En particular, es la parábola matriz. Entonces, cuando esta superficie intersecta al plano coordenado IZ, es una parábola. Que yo hago una parte nomás de la parábola, porque si no voy a arruinar mucho el dibujo. Después, cuando hago la intersección con el plano XZ, ¿qué pasa en el plano XZ? Y vale 0. ¿Qué me queda? Z igual a X cuadrado. Y esto acá también es una parábola. O sea que la intersección con ambos planos es una parábola. Bueno, ahí ¿qué me da la idea? Y que es una parábola que está rotando. Es una parábola que está rotando. Yo ahí la dibujé solamente en el primer cuadrante. ¿Estamos? Pero si esto lo hacemos, lo llevamos a todo el espacio, tenemos una Como que quedan los superficie. primeros 4 octantes, parece un bowl, profe. ¿Parece un qué? Un bowl. ¿Qué sé yo? Una copa. Claro, claro, exactamente. Tenemos el bol de Riemann. ¿Y sigue siendo una superficie, profe? Claro, porque es hueco esto. ¿Estamos? Esto tiene pared nada más, no tiene contenido. ¿Estamos? ¿Qué nombre le pondrías, Paula, a esta superficie? Y voy a hacer trampa porque yo le di el apunte, paraboloide. Claro. No es hacer trampa eso. Eso es un paraboloide. Eso es un paraboloide. ¿Estamos? Cuando tenemos un paraboloide... Creo que en el gráfico del apunte quedaba como, parecía un cuerpo y ahí se me hizo un lío. Claro. Porque, No. Pero es pared. claro, es una pared. superficie, claro. Los Como gráficos si del fuese un GeoGebra... papel. Claro, exactamente. ¿Estamos? Es un bowl, como dice Dima. ¿Está? ¿Cuándo tenemos paraboloide? Cuando tenemos x cuadrado más y cuadrado. Si acá tenemos 2x cuadrado más 2y cuadrado, también es un paraboloide, nada más que más cerrado. Si acá tenemos un medio, y un medio va a ser un paraboloide, pero más abierto. ¿Está? ¿Siempre los dos coeficientes tienen que ser iguales? No necesariamente. No necesariamente. Pero sí los dos positivos. Nacho Bertola. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sabrás dibujar esta superficie? Esto no sería 2, porque sería un poco confirmar lo que aprendimos. Yo digo que sí. Y esa capaz que tendría la misma forma que la otra, pero tendría cierta altura sobre el eje Z. ¿Por qué tiene cierta altura sobre el eje Z? Porque hay un número 4. Y aparte, si ponemos un menos acá,
Apunta para abajo, profe. Claro, apunta para abajo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería ese paraboloide? Y como tiene un menos ahora puesto el paraboloide, tienen que tener los dos signos iguales. ¿Estamos? En ese caso lo puse dentro del paréntesis y le puse un menos. ¿Sí? Entonces, esto es un paraboloide que apunta para abajo. Y esto me está indicando que ese paraboloide lo tengo que subir 4 unidades para arriba. 1, 2, 3, 4. Lo estamos graficando en forma recontra súper aproximada, ¿no? Después vamos a ver si hacemos algunos ajustes. Acá vamos a tener el paraboloide ahora. Y le damos una formita ahí, como para que se vea de que sigue indefinidamente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, sí. profe. ¿Está claro cuando tenemos un paraboloide? Sí, sí. Entonces, paraboloide. Cuando tengo xz igual x cuadrado más y cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 9? ¿Cómo graficamos esto en el espacio? No tengo z. Eso es un círculo, circunferencia. Es una circunferencia en el plano, pero estamos en el espacio. Ah, en el espacio. Entonces, Eh, ¿qué dijimos en álgebra que cuando me falta una variable? ¿Es cero? Porque vale 0. Está en el No piso, vale ¿no? 0. Ah, ¿El 9 sería la altura? Esto es para todo z. Cuando me falta la variable z, decimos que es para todo z. Y para todos es el signo de para z. Entonces, como estamos trabajando en el espacio, esto ustedes reconocen que es una circunferencia de radio 3. Que ahora yo lo tengo que dibujar así medio en vista axonométrica. Pero esa circunferencia sirve para cualquier valor de z. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué estamos generando? ¿Un cilindro? Un cilindro. Sí, ahí hago una pequeña corrección. Es una superficie cilíndrica, porque el cilindro es el cuerpo. Y lo que estamos generando nosotros es el tubo. Es un tubo. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Yo le agrego un poquito de, como para vender un poquito de humo, ¿no es cierto? Uno le hace algunas liñitas como para más o menos. ¿Estamos? Lo que estamos generando es una superficie cilíndrica. Superficie cilíndrica. Profe, ¿por qué se va para abajo del...? Porque es para todo z, Paula. Ah, Z claro. puede ser Sí, para sí, sí, arriba sí, sí. o para abajo, positivo Claro. o negativo. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Si ustedes tuviesen, por ejemplo, una situación como esta, y cuadrado más z cuadrado igual a 4, entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué tenemos ahí? Y tenemos una circunferencia en el plano y z, pero esto es para todo x. Entonces, tenemos una circunferencia de radio 2, ¿sí? Y esa circunferencia la tenemos que trasladar en forma paralela al eje X. O sea que la superficie cilíndrica ahora la vamos a tener acá. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, es un cilindro acostado de radio 2 dirigidos hacia el eje X. El eje X saldría de acá. ¿Se entiende cómo estamos dibujando superficie en el espacio? Sí, sí. Perfecto. Profe, ahí el radio 2,
¿Solamente en X o...? No, estoy diciendo una pavada, no me hagan caso. No, en Y y en Z, porque ahora la También sí, circunferencia en no tenemos. cilindro. Por eso digo que es una pavada. No. Z, entonces hay función. Z, que es una f de xy, es igual a x cuadrado. ¿Cómo graficamos esto, chicos? Primero, ¿qué análisis tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir, mejor dicho? Tengo la I. ¿Qué pasa Por con lo la que y? vale Sí, para todo I esa vale función. para todo y. Vale para todo y. ¿Mm? Entonces, me falta la variable y. ¿Eso qué quiere decir? Que vale para cualquier valor de y. ¿Qué es z igual a x cuadrado? Y es una parábola en el plano xz. Es una parábola. Pero esa parábola me vale para cualquier valor de y, o sea que cualquiera sea el valor de y que yo considere, voy a tener que graficar la misma parábola. Entonces, esa parábola que yo grafiqué, la hago correr sobre el eje y. ¿Mm? ¿Se entiende? La desplazo en forma paralela en el eje y. Es como que si yo agarro un papel, lo doblo, y esa es la forma que tenemos. ¿Se entiende, chicos? ¿No es cierto? Sí, profe. Sí, Yo le grafico ahí un poquito de como para que se vea. No hace falta, pero bueno. ¿Está? Lo que sí por ahí hace falta es, si uno quisiera mejorar esto, bueno, esto no se vería. Si uno lo ve de frente, eso lo tendríamos que borrar, o por lo menos hacer en línea de puntos. Y por ahí uno refuerza un poco más, si quiere hacer un gráfico un poco más esmerado, refuerza un poco más lo que sí está viendo. Que vendría a ser esto. Bueno, estoy empeorando el dibujo cada vez más, pero no importa. Esto. ¿Y después qué vamos a hacer? Y después eso vamos a calcular el volumen, que está ahí adentro, por ejemplo, o el que está ahí afuera. Y le vamos agarrando el gustito un poco a todo esto. ¿Está? Hay que ponerle nombre a esa superficie. Eso también es una superficie cilíndrica, chicos. Eso es una superficie cilíndrica. Saquémonos la idea de que la superficie cilíndrica tiene que ser redonda. ¿Estamos? Esta es una superficie, la que dibujo acá, una superficie cilíndrica de sección circular. ¿Estamos? O sea, todo lo que se traslada en forma paralela genera una superficie cilíndrica. En este caso, ¿qué es lo que se trasladó en forma paralela? Una parábola. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Superficie cilíndrica parabólica. Superficie cilíndrica parabólica. ¿Está? ¿Dónde hay así que ustedes ven todos los días superficies cilíndricas parabólicas, por ejemplo? Las canaletas. Claro, ponele. Las canaletas, yo había pensado en los techos de los tinglados. Los techos de los tinglados son superficies. ¿Está? Por ejemplo, Gastón, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, más o menos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, me vas a decir, Gastón, ¿qué función te genera esta superficie? Más o menos. ¿Cuál es la función que te genera esa superficie?
¿Te animás? ¿Eso es un 4, profesor? Sí. 4 menos i cuadrado. Y basta. Ujú. Muy bien. Muy bien. 4 menos i cuadrado. ¿Por qué? Porque es paralela Porque al es eje para X. todo x, sí. Ah, es una superficie que es paralela al eje X, o sea que es para todo X. Es una parábola que se da vuelta, por eso es menos i cuadrado, está levantada. Perfecto. ¿Está claro? ¿Qué tipo de superficie es esta? Una superficie cilíndrica parabólica. Se puede ¿Sí? decir que una antena parabólica también vendría a ser una superficie cilíndrica parabólica. No, una antena parabólica es un paraboloide. Ah, un paraboloide, está bien. Es un paraboloide. ¿Mm? ¿Estamos? Porque no se genera por la traslación de una parábola, no se desplaza, es un paraboloide la antena parabólica. Ujú. Bien. Bueno, no me acuerdo cómo poníamos. Supongamos que tenemos esa función, z igual a 4 menos x menos y. O sea, que tenemos z, que es una función de x e y, que es de la forma ax más bi, más un número que lo vamos a llamar d. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacerlo por las trazas, a ver si reconocemos un poquito. Por las trazas. ¿Qué dijimos que eran las trazas? La intersección con los planos coordenados. Intersección con el IZ. Esto es Z. ¿Qué significa que X vale 0? ¿Cómo me queda la función entonces? Me queda que Z es igual a 4 menos X. ¿Qué es Z igual a 4 menos X? Es una recta. Profe, ¿no debería valer x0? ¿O me perdí? No, está bien, está bien, está bien. Sí, fui rápido y por ahí. Sería 4 menos i. Claro, Ah, bien. exactamente. 4 menos. Eso en el plano IZ es una recta que pasa por 4. La ordenada del origen es 4 y tiene una pendiente de menos 1. O sea que para cada uno que bajo en I, que me muevo en I, bajo 1 en Z. Conclusión, esto corta al eje Y en 4. O sea que la traza de esa superficie es una recta. ¿Sí? ¿Qué pasa en la intersección con el XZ? Y vale 0, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? Que Z es igual a 4 menos X. ¿Y esto qué es? Es una recta que pasa por 4, que tiene pendiente menos 1, o sea que corta el eje X en 4. ¿Y ahí qué tenemos? Y eso es una recta. Si queremos podemos hacerla, para orientarnos un poquito más, la intersección con el XY. O sea que Z vale 0, estamos en el piso. Entonces, ¿qué me queda? Que 4 menos X menos Y es igual a 0. O sea que 4 menos X es igual a Y. ¿Estamos? ¿Y eso cómo lo grafico ahora? Bueno, en el plano XY es una recta que pasa por 4, en el eje Y, que tiene pendiente menos 1. Va. Esto lo asociamos con qué, chicos, que vimos, que lo estuvimos trabajando. Con planos. Con planos. ¿Estamos? Esto es un plano. O sea que cuando tenemos una función de primer grado, tanto en la variable x como en la variable y, una función de primer grado,
es un plano. ¿Estamos? Entonces nos tenemos que acordar un poquito del plano en su forma segmentaria. ¿Estamos? Porque si yo, bueno, elimino ahora el f de xy y lo trabajo como ecuación esto, no como función. Entonces paso ambas variables al primer miembro, divido todo por 4, y ahí estamos viendo que me queda el plano expresado en forma segmentaria, donde las intersecciones con el eje X y Z eran 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para graficar un plano? Lo podemos hacer a partir de las trazas o bien pasándolo, si se puede, a forma segmentaria. ¿Puedo seguir? Sí, profe, dele. Sí, sí. Mandamos nomás. Se me van a terminar las pantallas. Bueno. Espera. (6 menos 3x más 2y). Acá me faltaría poner, en realidad tendría que poner z, que es una f de xy, es igual a 6 menos 3x más 2y. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y algo de la forma ax más by más un número. ¿Estamos? ¿Esto qué es? Un plano. ¿Está? Como está z, como está x, como está y, lo podemos trabajar en forma segmentaria. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajarlo en forma segmentaria? Ponemos todas las variables en el primer miembro y después divido todo por 6. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo me queda entonces? X sobre 2 menos y sobre 3 más z sobre 6 igual a 1. Pero para que sea en forma segmentaria, todos los términos tienen que estar sumando y el signo menos se lo coloco acá. Entonces, ¿cómo representamos ese plano ahora? ¿Va a estar en el cuarto octante, profe? Vamos a ver, no sé bien si en el cuarto, A pero ver. corta el eje X en 2. ¿Sí? Sí, muy bien, Diman. Yo no me había dado cuenta. Atentísimo, ¿eh? Uh, Al eje Y lo corta en -3, o sea que yo ahora tengo que salirme del cuadrante que estoy, me tengo que ir al eje menos Y, en -3. Y al eje Z lo corta en 6. O sea que el plano lo vamos a tener en esta situación. Obviamente yo estoy dibujando una porción de ese plano, pero me da una idea de cómo sería el plano en general. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, 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 profe, sí. demasiado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para el modelo y para la hora. ¿Estamos activos? ¿Estamos activos? Bueno, vamos a ver unas cositas más. Bueno, pero está bueno que se entienda todo lo que estamos haciendo, que recordemos, que no Profe, les parezca algo extraño, que estamos hablando de cosas sin sentido. Eso está muy bueno. profe, Eu, a Martín Cravero dice que se le reinició la compu. ah, Pregunta si usted después sube esta clase. sí, sí, obvio, decirle que sí. Acá. A ver, ¿cómo graficamos eso?
Primero, ¿qué me falta? La variable X. X. Para X. Entonces, Para Vale, toda para X. todo X. para todo X. Lo vamos a graficar en el plano coordenado y Z, y lo hacemos desplazar en forma paralela al eje X. ¿Estamos? ¿Qué es 4 menos I? 4 menos I es una recta que tiene la ordenada del origen 4, la pendiente es menos 1, 1 por el costado, 1 para abajo, ¿estamos? Pendiente menos 1. O sea, ¿dónde corta el eje I? Y esto corta el eje I en 4, ¿no es 4. cierto? Claro, en 4. En 4. ¿Qué tenemos que hacer con esa recta? Y la tenemos que desplazar en forma paralela. La desplazamos en forma paralela y ahí tenemos el plano. ¿Está? ¿Seguimos un poquito más? Una más. No, dos más y listo. Dos más y listo. Meta nomás, profe, meta. Vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos x cuadrado, pero e i cuadrado, pero restadas. O sea, el z, que es la f de xy, es x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Estamos? Lo vamos a hacer por las trazas. Entonces, bueno, tenemos los ejes. Eso no es un paraboloide, porque ¿qué dijimos? Para que sea el paraboloide, los dos tienen que ser positivos. Trazas. Intersección con el plano IZ. Implica X es igual a 0. Yo lo escribo todo para que todo el mundo sepa qué estamos haciendo. Si no lo quieren escribir, no lo escriben. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me queda? Me queda menos I cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, en el plano IZ, esto es una parábola para abajo. Para la izquierda, profe, sería. ¿Cómo? Para la izquierda no sería I negativo. No, para abajo. Ah, Para abajo. Una parábola para abajo. O sea, en el plano IZ, yo lo grafiqué bastante mal, es una parábola para abajo. ¿Sí? Ahora, intersección con el plano XZ. O sea, I es igual a 0. ¿Qué me queda? Z me queda igual a X cuadrado. O sea que en este plano, la parábola es para arriba. claro, profe, yo le pregunté si era para la izquierda los bracitos de la I, porque creí que era para I negativo que va para la izquierda. Está bien. Entonces, bueno, esto medio como que me dice poco, pero acá hay un punto que si yo lo recorro en una dirección tengo un mínimo, ¿lo ven? Pero si lo recorro en otra dirección tengo un máximo. Entonces, se ve esto, chicos, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Entonces acá se nos van a presentar algo distinto que lo que veíamos en análisis 1. En análisis 1 veíamos máximo, veíamos mínimo, era todo buenito. Pero acá tenemos puntos donde, según la dirección en que estamos, presenta un máximo y presenta un mínimo. Si yo grafico un poquito más, con más esmero, esta superficie, esa superficie tiene la siguiente forma.
¿Se parece a qué? Ah, no se hagan los que son todos de ciudad ahora que no saben lo que es eso. No, profe, no sé qué es. ¿Sí? Y me crié en el campo, así que no ¿Te sé. criaste en el campo y nunca viste algo parecido? Tiene algo con la montura. Una montura. Una montura, sí. Excelente, ¿eh? Eso es una montura. Con un poco, se ve que es una montura, no me digan que no. Sí. ¿eh? Capaz de por el trazo, profe. Claro. Eso es una silla de montar, una montura. ¿Estamos? Una montura tiene en un punto, tiene en el mismo punto, o sea, un mínimo, donde uno va sentado acá, y acá se levanta para que uno no se vaya ni para adelante ni para atrás, pero después acompaña la forma de las piernas. ¿Está? Entonces, en un mismo punto tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Bueno, estoy dibujando lo mismo. ¿Estamos? O sea que la función x cuadrado menos y cuadrado genera la silla de montar. Perdón un cachito, pero ¿de dónde sale la silla de montar de la gráfica en los ejes cartesianos? Es como que Sí, vos fíjate, Paula. le falta un desplazamiento o algo. No. Esta parte que yo estoy dibujando acá, Ah, ese esto, pedacito nomás. esto vendría a ser esta parte de la parábola. Ah, sí, pero todo el ¿Sí? resto no lo veía. Esta parte que estoy dibujando acá es esta parte de la parábola. Ujú. ¿Estamos? Si yo uno todo eso, Ah, si yo uno toda esa situación, ahí genero la silla de montar. ¿Está? ujú. Sí, sí. Sí, más o menos. ¿Viste? No, Uno no, 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 sí, 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 tiene sí, que lo hacer un entiendo. poquito de esfuerzo para ver todo esto. ¿Estamos? Bueno, no le vamos a decir silla de montar. Eso es un paraboloide. Paraboloide. Hiperbólico. Ahí tenemos un paraboloide hiperbólico. ¿Estamos? Bueno, esto chicos lo tienen que saber, ¿eh? O sea, cada vez que se presenta una de estas superficies, ¿qué es? Un cilindro, un paraboloide, un plano, una superficie cilíndrica parabólica. Depende de la ecuación, o sea, son cosas que las tenemos que ir manejando. Todo lo que vimos son cosas que las tenemos que ir manejando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer algo con todo eso. Entonces, a partir de todo eso que sabemos, tenemos que aprender qué hacer. Vemos la última. Bueno, no tengo más pantallitas. Creo que había algunas por ahí que estaban sin uso. Acá, la última. No me acuerdo qué letra era. Z igual a f de xy igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Va. ¿Qué es eso? O sea, si no tengo la raíz cuadrada, tenemos el paraboloide. Si no tengo la raíz cuadrada, tenemos el paraboloide. ¿Qué pasa cuando le afecta a la raíz cuadrada? Entonces, intersección con el plano IZ implica x igual a 0. ¿Qué me queda? Que z es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado. Z igual a I. Sí, en realidad es z igual a valor absoluto de y, porque y puede ser positivo o negativo. ¿Estamos? El resultado de la raíz cuadrada de y cuadrado es el valor absoluto. ¿Está? ¿Cómo graficamos z igual valor absoluto de y? Bueno, la función valor absoluto, ustedes me la hicieron recordar, era esa b corta, que ahora la teníamos acá. ¿Está? Lo mismo si hacemos
la intersección con el plano XZ. ¿Qué pasa en el plano XZ? Y es igual a 0, o sea que me queda que Z es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado, y eso es el valor absoluto de X. Me va a quedar algo más o menos parecido, pero en el plano XZ que no lo voy a dibujar. O sea que es esa función valor absoluto que está rotando alrededor, y ¿qué me genera? Un cono. Un cono. Cono es el cuerpo, en realidad es un bonete, un cucurucho, lo que sea, porque es la superficie. Entonces me genera una superficie cónica. ¿Mm? Porque son los puntos del contorno solamente. Bueno. Yo creo que está bien por hoy, todo lo que vimos. ¿Mm? Profe, si hubiésemos dibujado el valor absoluto de X, la superficie cónica, o sea, se producen dos superficies cónicas. Ah. Una para arriba y una para abajo. Bien. Bueno, chicos. Bueno, profe. Gracias. Mañana siguen con Benjamín, que se bancó toda la clase, Benjamín. Muy bien. No hay problema. Bueno. No, estaba escuchando muy atentamente. Lamentablemente no voy a tener la misma precisión de dibujo que tenés vos, Carlos. O sea, ya, Y digamos, Benjamín, si como escribía los números en el cuatrimestre pasado, va a hacer los dibujitos. estamos complicados. Sí, Estamos sí. complicados. No, Sí. todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo como para también. Esa es la por ahí. imaginación, dijo. Y ahí dice el profe Benja, bueno, el que se burla de los dibujos no prueba. Claro. No, escúcheme. Es importante saber graficar superficie. O sea que es un tema el de saber graficar. ¿Por qué? Porque después esa superficie la vamos a interceptar, la vamos a calcular el volumen. Bueno, o sea que es importante tener una idea de cómo graficar superficie en el espacio. ¿Estamos? Bueno, chicos. Vamos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta del apunte? Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Nos vemos. Adiós. Dale, Paula, te escucho. Del apunte, si lo puede ver. Sí. En la hoja 6. Esperá. El ejemplo 3. Esperá que tengo que cerrar el GeoGebra. Oh, perdón. Si no, la otra clase. Espera. Bueno, decime, Paula, ¿qué problema No hay era? problema, porque hay en el ejemplo 3, hay las intersecciones X e Y, no, sí, X y Z igual a 0, entonces Y en el ejemplo da 2, pero a mí me da menos 2. Y no sé si está mal, está bien. Oh, esperá que lo veo. ¿Dónde es? O si no, mírelo y después me lo dice en la próxima clase. Vale. ¿Qué página es? La hoja 6, ejemplo 3, el I me da menos 2, y entonces también cambiaría el gráfico. ¿Cree que lo veamos mañana, Carlos? Veamos, o sea, Haceme un favor, Benjamín. lo retomamos ¿Sí? mañana. Dale. Y lo vemos. Bueno, Dale. mañana pregunto porque tengo otras también. Quería preguntar otras cosas. Bueno. Bueno. Sí, Va, lo vemos las mañana. otras dos no son nomás dudas, pero no es que haya un error. Bien. Bueno. Bárbaro. Bueno. Listo. Gracias, Nos Nos vemos. Hasta luego.